¿cómo defender los derechos humanos de los mexicanos cuando se ha dicho que o se ha desechado precisamente a otros defensores de derechos humanos como el padre Atié, como Sicilia, y cuando los consejeros pues han renunciado? ¿Cómo se podrá hacer esto? Y por último, pues ¿cuál será su relación con nosotros los medios? O sea, nos preocupa mucho que nos haya llamado chayoteros, no sé si esta siga siendo su percepción, pero me gustaría conocer su punto de vista sobre esas tres preguntas. ¿Cómo iniciar la presidencia de la CNDH cuando ayer se manifestó la ONU, se han manifestado muchas organizaciones civiles contra su presidencia al frente de esta comisión? Pues yo quisiera preguntarle, ayer los senadores panistas, senadores de Movimiento Ciudadano y priistas piden, bueno, van a interponer algunas quejas, algunos juicios ante el Tribunal Electoral porque la acusan de mentir y de ocultar información cuando era aspirante a este cargo y dicen que es ilegible porque, bueno, era usted consejera nacional de Morena en este caso y en su currículum, ni en otros puntos dijo usted que tenía este cargo, entonces la acusan de mentir. Y ¿qué le responde a los senadores y a todos los juicios que han interpuesto hasta ahora mismo en tribunales y también, bueno, van a ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a que revise también incluso el proceso de elección de su cargo? Sí, ya van 3, ¿no? Sí, bueno, mire, ¿cómo voy a defender los derechos humanos? Pues ya lo dije, con el pueblo, con todas aquellas víctimas que han decidido acompañarme en esta difícil tarea por llevar la pacificación a nuestro país. Yo soy una víctima, yo soy una de las víctimas y que he estado en constante lucha durante más de 40 años y sé lo difícil que es luchar en contra de la corrupción, la simulación y la impunidad. Entonces, por eso hago ese llamado a todos aquellos ciudadanos, ciudadanas que se quieran sumar a defender a las víctimas, son bienvenidas, no va a haber distingos, ¿sí? ¿Qué voy a hacer ante las impugnaciones? Pues esto lo revisará el equipo de abogados, pero existe una ley de austeridad que está vigente y es a la que como ya lo dije, nos estamos apegando. Si hay algo todavía que se tenga que revisar y seguir el curso, pues lo va a hacer el equipo de abogados que están colaborando aquí en la Comisión Nacional. Y pues yo ya no quisiera responder algo que he respondido mucho, porque yo nada más les puedo asegurar que no mentí en nada de lo que puse y tengo las pruebas para demostrar que dije toda la verdad y nada más, y lo demás pues es asunto de los senadores. Y no creo que, yo nada más aclaro que no se haya, alguien aquí me preguntaba que se desecharon a algunos luchadores sociales, que yo sepa no estuvieron incluidos como aspirantes a la Comisión Nacional, entonces por eso yo leí la lista de los 57 aspirantes, que eran 45 varones y 12 mujeres, y no venían no recuerdo al señor Javier Sicilia que viniera por ahí, del que mencionó, y entonces pues fueron unas comisiones las que eligieron, ¿sí? Del Senado, ¿sí? Preguntarle, en su lista de prioridades y también en el listado de la transformación, no veo la relación que sostendrá, o si va a tener o no, con las organizaciones sociales que por lo general tenían contacto con la CNDH, precisamente acompañando a víctimas, ¿no? Porque muchas víctimas no van directamente a la CNDH, sino que a través de organizaciones sociales es que se dirigen hacia ustedes. Eso por un lado. Y otro, hablaba de este 30% dirigido a las víctimas. Quiero saber cómo es que se va a dirigir a las víctimas y tendría como un doble papel como la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. O sea, cómo se destinaría este 30% a víctimas. Quisiera ampliar en eso.
Y bueno, por último, saber si ya han identificado, usted hablaba de que de que iban a identificar contratos que hubieran tenido algún tipo de origen de alguna corrupción o algo así. ¿Han identificado ya pues el monto del fraude, si hubo algún desfalco para la CNDH? O sea, porque hacer ese señalamiento implicaría que ya hicieron alguna identificación de algún tipo de desfalco. Gracias. En el siguiente sentido, usted como luchadora social, moralmente y personalmente, ¿cómo se siente al detentar este cargo de presidenta de la CNDH cuando llega con impugnaciones, cuando el Partido Acción Nacional dice que va a abordar instancias internacionales como la CIT para impugnar su cargo? Es decir, ¿cómo se siente Rosario Piedra Ibarra al llegar a un cargo tan importante, un órgano nacional autónomo que defiende los derechos humanos? ¿Cómo se siente personalmente y moralmente? Bueno, ya fueron las tres, ¿verdad? Sí, sí, sí. Miren, yo voy a empezar por lo que me pregunta. Yo me siento muy orgullosa, ¿sí?, al asumir este cargo, porque, vuelvo a repetir, tengo el respaldo de todos aquellos colectivos, víctimas, asociaciones civiles, colectivos, o de muchos de ellos, y no de todos, de muchos de ellos, esos que han estado luchando durante muchos años porque se respeten sus derechos. No solo los derechos más graves, de violaciones tan graves como es la desaparición forzada, sino de ambientalistas, de defensores de migrantes, de periodistas mismos, que han luchado porque en este país se ejerza la libertad de expresión. Creo que con eso queda contestada por ahí una pregunta en la que yo ya había contestado. Siempre he dicho, pueden revisar todas las entrevistas que he dado y jamás los he llamado así. Ya expliqué qué había pasado en una situación de esa, con esa expresión que no está dentro de mi vocabulario cotidiano. Entonces yo me siento muy orgullosa de que estén aquí todos ustedes y por eso los estoy recibiendo y les estoy dando respuesta a todas sus preguntas en la medida de lo que conozca hasta el momento. Yo también les quiero mencionar que estoy llegando, ¿sí? Apenas asumí la presidencia hace unos días. Me tomó tiempo recorrer los 7 edificios con que cuenta esta comisión y por eso tomamos estas medidas que ya mencioné. Hay espacios vacíos, ¿sí?, que no tienen personal. Yo creo que ahí no se necesita un análisis muy profundo para darse cuenta que son edificios que no tienen utilización, que están prácticamente olvidados, con lujos innecesarios, como ya mencioné, y que esto pues se tiene que revisar para poder dar una cifra exacta de cuánto es el desfalco, hasta cuándo están los edificios propios. Bueno, los edificios propios hay que adecuarlos para que tengan acceso a las víctimas. Son edificios que no se puede llegar más que en automóvil, ¿sí? Y eso es algo insultante. Yo lo viví como víctima, donde no podía tener acceso a muchas instituciones encargadas de impartir justicia, y por eso creo que debemos de todo esto que vayamos encontrando, hacerlo accesible a todo aquel ciudadano o ciudadana que quiera presentar una queja, hacer una denuncia y poderla atender, y no estar nosotros enclaustrados en esos edificios lujosísimos, sino tener módulos en todo el país, vamos a decirlo, porque es una comisión nacional, pero sobre todo ahorita aquí, pues en el área metropolitana. En cuanto a lo del presupuesto, pues es lo que estamos viendo, en que eso del 30 que se llama, es el porcentaje de ahorro, ¿sí? Es un porcentaje de ahorro en el que vamos a ver en qué lo vamos a destinar, pero que vamos a priorizar la atención a víctimas, ¿sí?,
Y también algo que yo priorizo mucho es la educación a la sociedad, al pueblo que necesita conocer sus derechos, porque si uno no conoce sus derechos, no sabe qué es lo que tiene que hacer para defenderse. A veces ni es consciente de que se le está violentando en alguna situación, ¿sí? Básicamente, pues, esto sería, sí. La organización con los colectivos, con todos. Sí, con las organizaciones civiles está abierta, lo hice el llamado, si no se escuchó aquí hice el llamado a que se sumen todos los que estaban, los que no estaban, si se quieren sumar, a todos aquellos, aunque disientan de mí, de mi persona, yo les garantizo que no voy a tener distingos, que si tienen una queja se va a revisar, y que voy a trabajar para cumplir, porque llegue la justicia a todo aquel ciudadano que la esté demandando. Preguntarle, 10 gobernadores panistas han dicho que van a rechazar las recomendaciones que emita la Comisión de Derechos Humanos. Ante ello, el senador Monreal ha dicho que habrá que hacerles juicio político. ¿Comparte usted esta idea de llegar hasta esas instancias en un problema que tiene su origen en el procedimiento en el cual se eligió a usted? Mire, yo voy… Por favor. perdón, sí. Esa es su pregunta. Sí, ¿Y concluye? Hace unos días, las 3 mujeres que renunciaron al Consejo Consultivo de la CNDH anunciaron que van a formar ahora un observatorio de las acciones que haga la CNDH. Preguntarles si va a buscarlas o acercarse a este nuevo observatorio que fungiría como una nueva organización y que estaría vigilando lo que haga la comisión a su cargo. Quiero preguntarle, la cuestión de las estancias infantiles, si bien usted asegura que cuenta con el apoyo de las víctimas, por ahí quedó una recomendación que incluso el mismo presidente no aceptó. Me gustaría ver su punto de vista y sobre todo también que algunas secretarías quedaron a deber en esta cuestión. ¿Usted va a volver a fijar alguna postura al respecto? Y volver también a la importancia de lo que comenta mi compañero reportero, de los panistas que aseguran que no va a aceptar estas recomendaciones. ¿Usted sería enfática para el gobierno federal, incluso para el mismo presidente? Bueno, es que la ley es la ley, ¿sí? La ley se tiene que cumplir y precisamente eso es lo que ha sido el trabajo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que eran recomendaciones y quien quería las acataba y no las y quien quería hacía lo que le correspondía. Tengo entendido que uno de esos gobernadores nunca acató ninguna recomendación, viniera donde o sea que infringió la ley, ¿sí? Y entonces eso es lo que no se puede seguir permitiendo. No es que les guste quien esté en la presidencia o no, sino que si hay una recomendación que está fundamentada en la ley, en la justicia, pues se tiene que acatar, ¿sí? Y si no, por eso vamos a buscar los mecanismos para ver que ese funcionario pueda dar justicia a quien se lo está pidiendo o demandando. Sí. Bueno, esa no es mi opinión, en todo caso tendría que preguntarle al senador Monreal, que él fue el que dio la opinión. Yo soy independiente ahorita de todo poder, ¿sí? ¿Usted mintió o no mintió cuando dijo que tenía un alto cargo, más bien cuando omitió decir que tenía un alto cargo para ver si podía ser elegible o no? Es uno de los temas que más inquietud generan. ¿Usted le mintió o no le mintió al Senado? Por un lado, ¿quiénes van a ser sus visitadores? ¿Ya tiene definido su equipo de colaboradores más cercano, los visitadores generales? Otra, el tema de la alerta de género en la Ciudad de México. ¿Qué opinión tiene sobre eso? ¿Cree que puede servir para ayudar a las mujeres? Y también preguntarle, ya aprovechando, si sus informes y algunos posicionamientos los va a dar en la mañanera. Sí, usted y ya. Usted ha dicho que iba a hacer una revisión de los programas de atención a víctimas y que se iban a suprimir algunos que estaban duplicados. No sé si nos podría dar algún ejemplo de cuáles serían estos programas de atención a víctimas que tiene previsto suprimir. Y también le quería pedir una opinión sobre el comentario del presidente
López Obrador a Javier Sicilia, una víctima y además quien fue líder de uno de los principales movimientos de víctimas en este país, cuando dijo que le daba flojera recibirle. Como máxima representante ahora de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, quería saber si le parece adecuada esa respuesta a una víctima de la violencia como el señor Sicilia. Sí, en cuanto a lo de lo que me pregunta, pues yo voy a recibir si el señor Sicilia se acerca. Esa es la opinión del presidente, a él es al que lo tienen que cuestionar, yo no puedo responder por él, habría que cuestionarle por qué utilizó esa expresión, pero yo vuelvo a reiterar, yo voy a recibir a todo aquel luchador social, activista, todo aquel que quiera platicar conmigo y que quiera que se le apoye en algo que ha considerado se le ha violentado. Entonces, esa es mi opinión. Yo voy a platicar con todos. Si el señor Sicilia se acerca, bienvenido. Bienvenido porque, bueno, la comisión hace recomendaciones, hace publicaciones, pronunciamientos, pero también se necesita, bueno, tener ese diálogo más profundo y lo vuelvo a reiterar. Estoy dispuesta a platicar con todos.